Baruch Hashem, desde que empieza el mes de Adar, a todos nos llama la alegría de Purim, nos alegra. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Es un mes bonito. Hay una historia muy conocida por todos, lo que fue en ese momento. ¿Hace cuánto tiempo fue Purim, saben? ¿Hace cuánto? No. La historia de Purim. Claro, fue un poquito antes de la reconstrucción del segundo templo. Y si tenemos 1957 años de la destrucción del segundo y duró el segundo 420, estamos hablando de una historia de más de 2000 años atrás. ¿Y cómo continúa? Y una historia que hizo eco en la historia. Y una frase muy importante, Asher ishletu Yehudim hema beson ehem, quiere decir que lograron dominar los Yehudim a sus enemigos. Asher ishletu Yehudim hema beson ehem, lograron dominar, lograron levantar, lograron el éxito contra los enemigos, que en aquel momento fue Hamán Arashá. Todos saben que hay un libro de Kabbalah que nos los entregó Rabbi Shimon Bar Yochai, justo el día de su fallecimiento, reveló muchas cosas de la Kabbalah en ese día, y por eso es un día de luz, por eso Lag BaOmer es un día de luz. Y el Zohar HaKadosh dice, me llamó mucho la atención, y dice, pobre de aquella persona que la Torah, cualquiera de los 24 libros de la Torah, de Torah, Nevi'im, Ketuvim, pobre de aquella persona que la Torah la utiliza únicamente como historia. Le voy a explicar por qué. Dice, Shedivre Torah bau lesaper sipurim, que la Torah es únicamente historia. Hay la historia de la creación del mundo, de Noach, de Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, Moshe, salida de Egipto, luego viene Yoshua, luego el tiempo de David Amelech, Shelomo Amelech, los Nevi'im. Pues sí, ¿no? Es una historia. Dice el Zohar, pobre de aquella persona que nada más lo toma como una historia. Dice, ¿por qué? Todos nosotros sabemos la frase, como te visten, como te vistes, te tratan, ¿no? La vestimenta representa y manifiesta el tipo de persona que eres. En hebreo hay una diferencia entre kisui y levush. ¿Me expliqué? Kisui es algo que tapa, lejasot. Por ejemplo, una cobija viene a tapar del frío, kisui. Eso no se llama malbush, no se llama vestimenta, se llama kisui. Sí, viene a tapar la cabeza. Malbush viene a vestir, como vestir una novia, para que se vea bonita. ¿Me explico? La vestimenta viene a manifestar y a comprender el interior objetivamente. ¿Me expliqué? La vestimenta viene a que comprendas el interior de manera objetiva. Dice el Zohar, de la misma manera, todas las historias de la Torah, de los 24 libros, Torah, Nevi'im, Ketuvim, son la vestimenta de algo interno. Y obviamente está la parte superficial en lo que nosotros llamamos el Peshat. Peshat quiere decir la traducción literal, pero no te puedes quedar con la pura vestimenta, que obviamente es lo secundario al cuerpo, porque lo principal es el cuerpo. Y eso es lo que le llaman el Sod, es lo que le llaman el secreto, la Kabbalah, que está oculto. Y justamente la persona tiene la misión de leer entre líneas. En este caso, Purim entre líneas. Y de entender que esa historia de Purim tiene un mensaje muy interesante a cada uno de nosotros de manera particular.
Quiero explicar, Bezrat Hashem. Dicen nuestros sabios que los seres humanos tenemos 3 épocas en la vida. Es muy sabido, la niñez y adolescencia, que es la misma, la vida adulta y la vejez, que le llaman por ahí la tercera edad. Pero son 3 épocas de la vida. Repito, la niñez y adolescencia, le llaman los hajamim Yemea Neurim, los jóvenes. 2, la vida adulta, le llaman los hajamim Yemea Amida, es cuando te fortaleces, te estableces. Y la tercera, la vejez, Yemea Zikna. De manera interesante, la persona cuando es niño y adolescente va creciendo, en la edad adulta queda en una misma estatura y tristemente en la vejez vas para abajo. Pero así es, me dijo una persona que se midió hace poco y tenía 3 centímetros menos de su estatura normal, así es. Bienvenidas. Sube, se establece y luego vuelve a bajar. Y voy a explicar a qué se refiere. La primera etapa de la niñez y de la adolescencia, dicen por ahí, la persona se quiere comer el mundo. Se cree el rey del mundo. Todo gira alrededor de él. Normalmente hay un egocentrismo, normal, ese es el ser humano. Y al mismo tiempo, a lo largo de esa etapa de vida, hay muchas desilusiones. ¿Qué piensa tal cosa? Y no lo logra y quiere esto y no puede. Y hay muchas desilusiones a lo largo de esa etapa. La segunda etapa, empieza la persona a sentarse. Algunos a los 20 y pico, algunos a los 30 y pico, algunos a los 40 y pico. Ya no quiero decirles, hay algunos que no quieren aceptar que llegó el momento de asentarse, llegó el momento de formar una familia, llegó el momento de madurar, de encontrar a tu pareja perfecta, correcta. Pero en esa temporada de la vida, como vamos a explicar, vienen muchas pruebas de fe. Escuchen bien, en esa temporada de la vida, que es la principal, vienen muchas pruebas de fe. Y es un momento de trabajar en las cualidades de la persona, que es justamente a partir del casamiento, cuando la persona se va moldeando, que hoy la gente no lo quiere aceptar. Y justamente el casarse es para perfeccionarte y forjarte un buen nombre a lo largo de esa vida. Y se llama Yemeha Amidá. Amidá quiere decir cuando te estableces, te fortaleces y te forjas como verdadera persona. Y después viene la tercera edad, la vejez, que es introspección a la vida, todo el pasado, y quieres dejar las cosas en orden, porque sabes que no somos eternos, y llega un momento en que uno quiere dejar las cosas bien y no generar problemas después de 120 años. Estas son las 3 épocas de la vida. En esas épocas de la vida, todos tenemos una Hashverosh, todos tenemos una Vashti Amalcá, que es la mala, todos tenemos un Haman Rasha, sí. Al mismo tiempo tenemos un Mordejai Tzadik, tenemos una Esther, también Naharot Tobot. ¿Saben qué es Naharot Tobot? Muchachas buenas, también hay en la vida muchachas buenas, y hay siempre un árbol, un Etz, que está alto 50 amot, que fue el árbol famoso en el cual quiso colgar Amán a Mordejai. Estoy diciendo ejemplos breves de lo que la Megilá nos enseña de la vida cotidiana de todos. Y la Megilá se divide en 3 partes. Y justamente tiene relación la primera parte, la vida adulta, la tercera parte es la Zikna, la tercera edad. La primera parte, como todos ustedes conocen, no te voy a detallar, empieza la historia de Ahashverosh hasta que muere Vashti. ¿Sí?
ahorita voy a detallar la primera parte, repito, desde el principio de la Megilá hasta que muere Vashti. La segunda parte, desde que se le quita la borrachera a Ahasverosh, hasta que matan a Hamán y muere Hamán, hasta que coronan a Mordejai. Y se eleva a Mordejai como la persona más importante del reinado, abajo de Ahasverosh. ¿Vamos bien? Si ustedes ven la historia, la primera parte, una historia muy interesante, pero aparentemente nada necesaria para lo que queremos contar, que Dios nos salvó de los enemigos. Hay un rey, ese rey se llama Ahasverosh, es un rey que gobierna todo el mundo, es un rey que no fue rey de dinastía, sino él compra el reinado y tiene una riqueza inmensa, impresionante, y quiere enseñar su riqueza. Y esa riqueza se la enseña al mundo y principalmente a la gente donde él, su ciudad capital, llamado Shushan, ¿no? Y hace una fiesta de 180 días y luego una fiesta de 7 días. Y quiere enseñar esa riqueza. ¿Y a dónde lo hace? Principalmente en los últimos días, Bajatzar Ginat Bitana Melech, adentro del palacio real. Aparentemente son detalles no importantes. Luego me sigue contando que el rey da mucho vino, pero ¿qué crees? Un detalle aparentemente no importante, no te obligo a tomar, toma lo que quieras. Beashetia kadat enones, no hay ninguna dificultad, no te obligo, quieres toma poco, mucho, lo que tú quieras. ¿Y qué quieres comer? ¿Qué quieres tomar? La asot kirtzon ish baish, cada quien como él quiere, no hay ninguna obligación. Al mismo tiempo, me cuenta la Megilá que hay una reina, aparte de ese rey Ahasverosh, hay una reina llamada Vashti, que también ella está haciendo un banquete, una fiesta para las mujeres, y de manera interesante me cuenta el séptimo día del banquete. Ese séptimo día, en hebreo dicen, empieza el balagán. Ahasverosh se emborracha, le pide a Vashti que venga a enseñar su belleza de manera incorrecta. Vashti se rehúsa a esa parte, obviamente el rey se enoja y de manera interesante dice que le va a pedir permiso o consejos a sus consejeros. Y viene un consejero llamado Memuján, quien también es Hamán, que en ese momento le llaman Memuján, pero es Hamán, y manda un consejo, tristemente para el rey, de matar a Vashti porque tiene intereses personales. Y el rey le gusta ese detalle, manda matar a la reina y el rey se queda solo. Hasta aquí es la primera parte de la Megilá. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la primera enseñanza? Vayhivi me Ahasverosh hu Ahasverosh. ¿Por qué me dice hu Ahasverosh? Ya dice, Vayhivi me Ahasverosh, es en los días de Ahasverosh. Él es Ahasverosh. Dicen Jajamim, lo oculto entre líneas, tú eres ese Ahasverosh. Todos somos reyes de nuestra propia vida. Dios nos trae al mundo y tú eres el que dirige tu vida. Hu Ahasverosh, tú gobiernas. ¿Y cómo sabes que tú gobiernas? Boreolam nos dio lo que se llama Da'at. ¿Saben qué es Da'at? El raciocinio, el pensar. Dicen nuestros sabios, Da'at Hasarta Makanita. Si es de que te falta el raciocinio, no tienes nada. Y si Da'at Kanita, y si tienes el raciocinio, Mahasarta, no te falta nada, nada más hay que ¿qué? Hay que usar la inteligencia. Hay que pensar de manera correcta. Hamolech meodu beatkush. ¿Qué es Hamolech? Tiene que decir Hamelech. Hamolech es que él, nadie le regaló el reinado. Quiere decir, no vino de dinastía, sino tú eres reino, o sea, eres rey de ti mismo. O sea, nadie decide por ti. Muchas veces uno quiere echarle la culpa a todos.
a sus papás normalmente, o a los vecinos, al socio, ya saben, siempre lo más fácil es echarle la culpa a los demás y nunca tomar responsabilidades de tus decisiones. Y la vida está llena de situaciones, la cual para eso tienes el raciocinio, para ser objetivo y tomar decisiones correctas. Hamolech meodu beatkush. Sheva be'esrim umea medina. ¿Cuántos son? 127 países. ¿Les hace ruido ese número? La edad de Sara. Y cuando me cuenta la edad de Sara en la Torá, ¿cómo la cuenta? Al revés. No dice Sheva be'esrim umea, dice no. 127, ¿no? Vayu haye Sara mea shana, be'esrim shana, be'sheva shanim. ¿Por qué empezó con Sara al revés? Y aquí me dice de abajo para arriba. Para decirte que tristemente las personas normalmente no son como Sara. O sea, Sara iba subiendo. Era mea, be'esrim, be'sheva. Quiere decir, ella siempre veía de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, tristemente, a veces la persona cruza la vida de abajo para arriba, pero no se supera. Y lo que yo quisiera pedirte, dice la Megilá, cada año, en la cual tenemos que lograr la alegría real, la Yehudim Ayetá Orabe Simcha, esa alegría del Yehudí que viene en Purim, es cuando Shaltuba en Sonehem, cuando gobiernas a tus enemigos. Y los enemigos son los que vamos a ver. Y viene de arriba para abajo, no seas de abajo para arriba. Sheva be'esrim umea medina, tristemente la mayoría del mundo así es. Beshnat shalosh lemolcho, en el tercer año del reinado de Ahashverosh hizo un gran festín. ¿Sí saben a partir de qué edad el niño empieza a tener raciocinio? A los 3. A los 3. Por eso a los 3 hay una costumbre ashkenazí, y muchos sefardín ya la tomaron y no tiene nada de malo, que le dejan el pelo a los niños 3 años, y en el tercer año van y le cortan el pelo con jajamim, y le vienen y le dicen, ya tienes el inicio del raciocinio, y le traen letras, por ejemplo, del Aleph Bet, que las agarre con miel, para que siempre sienta que la Torah es miel, y le ponen dulces de arriba para que le caiga dulce del cielo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. No, el peor algo es el para enseñarle que el árbol, que nos comparamos al árbol, nosotros nos comparamos al árbol, que Adam etzasadeh, y el árbol 3 años no come sus frutos. Quiere decir, 3 años todavía no puede cumplir mitzvot. Y el tercer año que ya se va a cortar el pelo, le enseñas que se corta el pelo, pero no se rasura, no se corta con navaja, las peot, porque la Torah prohíbe cortarse las peot. Y de alguna manera le empiezas a enseñar que su mente se incline a la Torah y que vea la dulzura de la Torah. Esa es la parte de la educación que los papás le tenemos que dar a los hijos. Y vean dónde está nuestro error. Esta semana, la verdad, hice yo un poquito de coraje. No es mi estilo. No, me molesté, me dolió, ¿sí? Porque tristemente hay, Baruch Hashem, momentos de fiesta, hay bodas, Baruch Hashem. Pero, ¿por qué tiene que venir la alegría unida con el exceso del alcohol? Y sin alcohol no hay alegría. Vivimos, de verdad, vivimos en un momento, a mí me altera. ¿Por qué tiene que ser con alcohol? Y de manera excesiva, de manera en que ven a gente tirada. ¿Cuál es la necesidad de meterse el alcohol para estar alegre? O esas costumbres raras de hacer, no sé, retos a ver quién toma más. No lo entiendo, me duele, porque no les hemos logrado transmitir a nuestros hijos que hay otras cosas que te tienen que generar miel, alegría. Y eso viene de los padres. ¿Y saben cuál es el error? Bishnat shalosh lemolcho, hasta mishte lechol tzara va'avadav. A veces queremos enseñar, primero que nada, comernos el mundo. Yo quiero tener, y pensamos que el lograr tener será un sinónimo de felicidad.
que no es así, pero así empieza la vida. Y entonces haces un mishté enseñando lear otet oser kevod maljuto. ¿Cómo vive el humano normal? Shufuni, si es la marca, si es el coche, si es el viaje, y aparentemente pensamos que eso genera un estatus, que eso genera una verdadera imagen y una verdadera alegría. Y así vive el joven. Para mí me duele cuando el señor de 40, 50, 60 sigue comportándose como ese joven, y es lo que le manifiesta a sus hijos. Y hay que tener cuidado. Entonces viene Bishnat Shalosh Lemoljo Asa Mishte, porque él quiere enseñar su reinado. ¿Cuáles son esos lugares donde él reina? Parás Umadai. ¿Qué es Parás? Persia. Y también viene de Pras. Pras es pago, porque la gente cree que ese es el pago que él tiene que tener aquí. Eso es lo que lo va a hacer rico, lo va a hacer feliz. Pras en hebreo no solamente es Persia, sino es Pras. Pras es el pago que recibes. ¿Qué es Madai? Madai es medida. Medida es medir. Que la persona va midiendo su vida en base a lo que recibes, no en base a lo que das. Y tú mides tus cosas y tus éxitos en base a lo que recibes. Y nos convertimos en un egocentrismo. Y hay que saber que esa es la realidad de los Yemeani Urim, de los primeros días de la persona, ¿sí? Vear otet oser kevod maljuto. Como les dije, la gente quiere enseñar y demostrar. Shmonimu meat yom. ¿Cuántos días duró ese festín? 180 días. Imagínese usted, 180 días. A veces queremos enseñar nuestra posición 180 grados. No 360, sino 180. Quiere decir, del lugar donde inicio hasta donde puedo llegar. De un lugar a otro. Y luego hacemos una fiesta pequeña a la persona que está en Nimtzaim Beshushan, los que viven en Shushan. Ahí, Rabotay, entramos a las personas que viven alrededor tuyo, que es la mala influencia o la buena influencia. ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? ¿Con quién realmente buscas estar? ¿Quiénes son los que te llaman la atención? ¿Quiénes son los que realmente quieres pertenecer o no? Esos son los Nimtzaim Beshushan. ¿Y dónde se hace todo esto? Bajatzar Ginat Bitana Melech. En un mundo que es el mundo de Dios. El rey verdadero es Boreolam. Y todo ese festín y toda esa manera de enseñar, no estás usando tu capacidad para ver la realidad de dónde vives y quién te da la salud, la visión, la fuerza de caminar, de hablar, de moverte. Bajatzar Ginat Bitana Melech. Estamos en el palacio del rey y tristemente no nos damos cuenta que el que te da esa vida es en el palacio donde tú vives. En ese palacio, aquí vivimos, en un mundo hermoso, en un mundo lleno de cosas increíbles que lo hemos echado a perder. La capa de ozono se rompe por el ser humano. Las guerras son generadas por el ser humano. Y todo lo que hay en el mundo, si es o no bueno, depende de la conducta del mismo ser humano. Y no te das cuenta que hay alguien arriba que se llama Boreolam, que es el que está esperando que tu actitud y tu conducta sea distinta, seas más objetiva. ¿Pero qué crees? Ashetia kadat enones. La bebida no hay obligación. O sea, nadie te obliga a ir por el camino que tú estás caminando. Eso lo decidiste tú. Nadie te obliga a ser bueno, ni tampoco te obligan a ser malo. Ese es el chiste de la vida. Cada quien toma sus propias decisiones. Cada quien es rey de su propia vida. Cada quien toma el volante de su misma vida. Ashetia kadat enones. Es como la historia famosa de el Azar ben Dordayá. ¿Se acuerdan que se las conté una vez? Ese famoso personaje que era muy bajo, que se fue a quién sabe dónde a buscar una mujer porque decía que eso le va a llenar. Lo aleno. Imagínense que una persona de repente la ves aquí en México
que vino a buscar una tontería de esas, y le dice la mujer, ¿de dónde vienes? No, yo vengo de Argentina. No, nada, no había aviones, había que cruzar desiertos, ríos, mares, para llegar ¿estás loco? ¿Estás loco? Tú ya no tienes solución. Así le dijo esta mujer. Como dicen por ahí, en mi pueblo le cayó el 20 y empezó, así dice la Gemara, le empezó a pedir a los montes que pidan por él, le pidió a los mares que pidan por él. ¿Qué es eso de pedir a los montes, a los mares? Dicen Jajamim, le pidió a los que representan su grandeza, que su papá y su mamá, y dice, papá, es que tú me educaste mal, es que tú me diste malos principios. Y le dicen el monte, ¿yo? Podrá ser que te enseñé o no mal, pero no me adjudiques la responsabilidad a mí. Tú ya tienes la capacidad de pensar. Es que a lo mejor los amigos, los mares que nos llevan de aquí para allá, las influencias, y por eso caí. No le eches la culpa tampoco a ellos, porque es muy fácil echar culpas. La verdad es que dijo Rabbi Elazar ben Dordaya, en Adabar Talui, el Abi, no depende de nadie, depende de ti. ¿Y cómo le llamaron al final a este personaje? Rabbi Elazar ben Dordaya. Pregunta Jajamim, el Rab es el que enseña, este nunca enseñó nada. Sí, fue el mejor maestro en ese punto, en que todo depende de ti, no le eches la culpa a los demás. Y si tú te caíste, es tu responsabilidad. Y si tú te elevaste, también es tu responsabilidad. Es tu mérito, es tu grandeza. Pero cada quien toma su propia responsabilidad. Eso es Gam Vashti Amalka. Pero viene algo interesante. Viene la reina Vashti. Aquí hay algo hermoso. Creo que todos hemos sido testigos que hay muchas cosas que de veras queremos cambiar. Pero no sé qué pasa, no puedo, no lo logro. Trato, me decido, como el famoso chiste, ¿no?, de la dieta. Ya voy a empezar la dieta y la doctora y vino y nada más ves el pastel y dices, mañana empiezo. No dije que no, mañana empiezo. Y como que ves, la botella es un chiste, pero de verdad en muchas cosas uno dice, ya no voy a fumar, ya no voy a hacer esto, ya no, me voy a quitar esa mala costumbre que tengo de decir groserías, de conducirme mal, de enojarme, X. Y llegan cosas que de veras tú dices, no sé qué pasa, pero no puedo. Ese es Vashti Amalka. Hay un concepto que te tiene atrapado. Escuchen bien. En Baruch Hashem, nadie de ustedes, son todas mujeres tzadkaniot, pero hay mujeres que atrapan. Estoy hablando en serio. Hubo un caso, lo alenu, de un yehudí que se enroló con una mala mujer no judía y lo tenía atrapado. Incluso hay brujerías que hacen, no quiero explicar, no es el momento, pero los atrapa, no voy a usar la palabra embrujar, pero los atrapa y no se pueden soltar. Hay un concepto espiritual que estás atrapado y no te puedes soltar. Es más difícil, no es que no se puede. Y eso se llama Gam Vashti Amalka Stam Ishte. Y también en ese momento tienes que entender que hay algo que te tiene atrapado, porque todos sabemos adentrito del corazoncito que hay cosas que tengo que dejar. Hay cosas que tengo que dejar, que no están bien, espiritualmente y materialmente. Hay cosas que no están bien. Los pleitos no me llevan a nada bueno. Las discusiones nada más destruyen familias y quieres salirte de ahí, pero hay algo adentro que te tiene atrapado. Ese es Vashti Amalka. Pero hay veces que llega ese Vayom HaShevi'i. Hay veces que llega el séptimo día del banquete, que se llama Shabbat Kodesh. En la relación, Shabbat es un día de descanso, es un día que te desconectas, es un día que empiezas a sentir que de veras quieres cambiar. Ese es el día que Dios te manda señales de reflexión, te manda señales de que hay que hacer un cambio y de veras quieres ser alguien mejor. Puede ser en momentos de alegría, que dices, mira qué bonito, mira Baruch Hashem, mi familia, mira la fiesta, mira, ¿por qué estoy de esta manera? Y quieres cambiar.
Ober minan lo aleno, para nadie. Estás en un problema. Tronó su negocio, tiene problemas de salud, Berminan para nadie. Y dice, Ober minan está de abelut, Berminan lo aleno, pero son momentos que uno dice, reflexiona. Y dices, no, de veras, tengo que ser alguien mejor. Vayoma Shevi'i. Viene el Melech, Vayomer Amelech, ese rey que eres tú. Y dice, le aviet Vashti Amalka. Ahora no quiero que me atrape, la quiero atrapar. O sea, quiero yo ser el que gobierna a, no que me gobiernen a mí. Que eso es lo más hermoso, saber que tú gobiernas. Hablamos, por ejemplo, muchas veces, hablamos de este aparatito, que de verdad es importante para la vida. Hoy en día el mundo necesita la tecnología, sí. La pregunta, ¿quién dirige a quién? La pregunta, ¿estás metido horas, perdiendo horas en el TikTok, Facebook? Yo que sé que Baruch Hashem no tengo nada de eso, Baruch Hashem. Y se pierden muchas horas. O Barmenan se meten en cosas prohibidas. O hay el tipo de cyberbullying. Ya saben que es cyberbullying. O sea que, ¿cómo se dice? La persecución por medio de la tecnología, ¿sí? O sea, el acoso en la tecnología, los fraudes en la tecnología. La tecnología tiene cosas muy buenas. La pregunta, ¿quién dirige a quién? Si yo me levanto en la mañana y lo primero que tengo que hacer es prender el celular, jazito. De verdad. Y si Baruch Hashem logras prender tu celular horas después que te levantas, tú gobiernas el celular. Yo no dije que no lo prendas. Luego sales de la casa y se te olvidó el celular. ¿Cómo te pones? Regresa. ¿Pero por qué? Si no pasó nada. No pasó nada, no hay nada peligroso. Por eso, hay algo que te tiene atrapado. Seamos honestos, ese es Vashti Amalka. Viene el séptimo día y te dice, le aviet Vashti Amalka. La quiero traer y yo dominarla. ¿Y qué creen? ¿Que Vashti se va a dejar? No, Batemaena Amalka Vashti. No, la reina soy yo, no tú. Y yo te voy a seguir dominando. Y entonces empieza un conflicto. Sí. No, hay algo más que es Amán, pero ahorita voy a hablar de algo que te tiene atrapado. Es algo peor que el Yetzer Hara. Ese es el instinto de hacer. Aquí hay algo que ya te sientes que no puedes moverte de ahí. Es horrible, es horrible. Y les dije varios ejemplos, cada quien que lleve el que le quede el saco y que se lo ponga. Y dice, Vaiktzof Amelech meod. El rey se enoja. ¿Por qué? Porque quiero, pero no puedo. Y realmente me angustio. La gente se deprime, se entristece porque quiere ser alguien y no puede. Y como les dije, en esa parte de la vida de la juventud hay muchas desilusiones. A lo largo de esa etapa hay muchas desilusiones. Y entonces, Vaiktzof Amelech meod. Viene el rey, Vayomer Amelech lajajamim. Viene ese rey que eres tú y empieza a buscar soluciones con gente jajam. Con algún rabino, con algún consejero, con algún buen, ¿cómo se llama? Psicólogo, alguien que te ayude. Amigo, pero ¿qué crees? Quiero salirme de ahí. Pero tú crees que a veces los consejeros son muy buenos. Pero hoy de la persona que se topa con un mal consejero. Vayomer Memujan la Melech Ahashverosh. Memujan es Amán. Y te topaste con un mal consejero, que es Memujan, y te disfraza las cosas. No nada más a usted le hizo daño la reina. O sea, te dicen, no nada más tú eres el del problema, el mundo vive así. Ya saben, ¿no? Problema de todos, consuelo de tontos. ¿Qué todos? Porque todos tienen el problema, tú vas a seguir con el problema cuando sabes que no es lo correcto. Pero sí nos dice ese Memujan, que ahora sí es el Yetzer Hara, y te quiere hacer sentir que no estás tan peor, que todos están igual o peor que tú, y entonces hay que matar a Vashti Amalka. No, a lo mejor no es lo que vale la pena. Matar a Vashti, aunque Memujan dice, pero ¿cuáles son sus intenciones? Seguir, que sigas atrapado, que sigas amarrado. Y entonces viene ahora el instinto del rey, y Malamelech Tov.
pero el rey quiere lo bueno para él. Y sí quiere matar a Vashti Amalcá. Y de alguna manera logramos en ocasiones a salirnos de esas situaciones que nos tienen entrampados y amarrados. Y a veces no lo logras, pero en ocasiones sí. Y logras salirte de ahí. Y para eso se necesita publicar. ¿Se acuerdan que la Megilá cuenta que el rey manda a todos los mensajeros a notificar que han matado a Vashti Amalcá para que nadie vuelva a faltarle al respeto a su esposo? ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama, en la Teshuvá, publicar tus logros. ¿Por qué? Porque cuando lo publicas, te compromete. Cuando los comentas, después te va a dar pena decirle al otro, ¿cómo? ¿No dijiste que ya estabas fuera de? ¿No dijiste que ya dominaste? ¿No dijiste que ya lo lograste? Y ahora tristemente volviste a caer. Te va a dar pena. Es una manera de ponerte un compromiso para que logres mantenerte en el nivel en el que tienes. Y Rabotai, viene aquí el pasuk en Tehilim y dice, Tov la geber asher isa ol min neurav. Y es bueno para la persona que tome responsabilidades desde joven. ¿A qué responsabilidades se refiere? A la familia. Hoy vivimos en un mundo que totalmente distinto a nuestros padres, y diría a mí mismo, que nos casábamos jóvenes. La gente se casaba más joven. Y con la mujer que se enamoró, o la mujer con el hombre que se enamoró, se quedaba toda la vida. Así era. Y había que enfrentar la vida. Y Tov la geber asher isa ol min neurav, porque eso construye. Y empieza la segunda parte de la Megilá, que se llama Yemei Amidá, que se llama la parte donde construyes, donde te forjas, donde te haces alguien verdadero, no ficticio. Vivimos en un mundo que la gente dice, déjame vivir, pero no hay compromisos, no hay nada que te obligue. Y crees que la vida sigue siendo de Nehurim, y la gente no lo toma con la seriedad correcta, y se pasan los años. Y de repente voltea la cara, ya tiene casi 30, y dice, apenas voy a pensar, y apenas voy a buscar. La vida ha cambiado, pero hay que saber que la realidad no es esa, nuestra ideología no es esa. Formar familias jóvenes y realmente enfrentar las situaciones con esa pareja que tú elegiste y tú quisiste. Hay que buscar una Malkat Esther. ¿Quién es esa Malkat Esther? Tanto de hombre a mujer o de mujer a hombre. ¿Qué es Esther? Esther es lashon mustar. Mustar quiere decir oculto. Y también viene lo que Esther siempre decía a Mordejai. ¿Qué le decía? Todo lo que Mordejai diga, estoy dispuesto a cumplir. O sea, claro que la persona necesita tener vida mundana. Necesita deleites, paseos, viajes. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? La pregunta, repito otra vez, ¿quién domina a quién? Si ya dependes de, y en el momento que no los tienes, tristemente te desespera, te causa problema, pleito, divorcios, ese no es Esther. Porque Esther es la que está debajo, la que es dominada por el rey. Prefiero por ti, la persona que sabe dominar, la persona que sabe elegir cuándo sí y cuándo no. Pero cuando ya te das cuenta que es una Vashti, estás regresando a lo anterior. Y tienes que buscar, por eso viene la segunda parte de la Megilá y nos cuenta que el rey se quedó sin esposa. Baruch Hashem, ahorita está bien, pero necesita a alguien. Todos necesitamos la parte mundana. Todos necesitamos vivir la vida, sí. Porque mientras Dios nos tiene aquí, Dios quiere que disfrutes, que vivas, que te alegres, que la pases bien. La pregunta de qué manera, cómo se consigue. Dios no quiere ángeles, los ángeles están ahí arriba. Mientras te tiene aquí, quiero que seas equilibrado, quiero que tengas objetividad,
quiero que veas la manera en como yo te digo que tienes que dirigirte por tu bien aquí y en el mundo venidero también, pero ahorita estás aquí, estamos aquí. Y entonces busca una Na'arat Tová. No ha llegado a Esther. ¿Qué son Na'arot Tovot? Que venían muchas. ¿Qué son las Na'arot Tovot? Busca las buenas cualidades de la gente. Porque la persona tiene que forjarse. Dice el Sefer HaChinuch, dice uno de los libros del tiempo de Rashi, de los Rishonim, dice, escuchen la frase y la explico, Acharea pe'ulot nimshachot alevavot. Detrás de las conductas se genera la atracción del corazón. Les explico de los dos lados. Una persona agresiva, dura, que trata y busca cambiar su carácter y empieza a hacer acciones de bondad, de no agresividad, de apoyo, poco a poco las acciones despiertan y cambian al corazón y te transforman. Pero ¿qué creen? También al revés. La persona bondadosa y buena, métela en la aduana y que empiece a parar a todo mundo y a buscarle a ver qué le encuentra, lo vas a convertir en malvado. Acharea peulot nimshachot alevavot. Dice Rabotai la Megilá. En la segunda parte de la vida tienes que empezar a forjarte. Tienes que dejar el pasado, la niñez, y empezar a ser el adulto que Dios espera de ti. Fórjate. ¿Cómo? Busca Na'arot Tovot. Busca buenas cualidades. Busca quien te dé buen ejemplo. Busca quien te dé buena categoría de vida. Busca quien te dé la alegría verdadera. No la que es nada más superficial. Busca Na'arot Tovot y tú domina. Y Vakshu Na'arot Tovot Betulot. Y dice Rabotai que ahí es donde tienes que empezar a buscar. Ish Yehudi Hayabe Susana Virausmo Mordejai. Busca a ese hombre que tiene un resplendor. A ese hombre o mujer que sabes que es el ícono, que es el ejemplo, que es la verdadera imagen que tendrías que seguir. Ish Yehudi, Ben Yair. ¿Qué es Ben Yair? De luz. Alguien que tiene luz. Kish. ¿Saben qué es Kish? Que sabe romper, que sabe pegar una y otra vez hasta que logra sus objetivos. Kish es de pegarle una, otra, porque a veces no es fácil. Hay que darle tiempo, hay que tener paciencia, pero hay que aprender a no dejar de tocar hasta que se abre esa puerta. Ben Yair es el que tiene una luz, porque todo el tiempo está metido en Kish, en tocar. ¿Saben de dónde viene el apellido Nakach? De ahí, de Kish. Nakach es pegar, es ¿cómo se llama? Sí, es el Shores, pero del herrero. El herrero le pega para hacer la forma, ¿no? De ahí viene Nakach, de que hay que pegar. Ben Yair, Ben Kish. Ish Yemini. ¿Qué es Ish Yemini? Al que realmente, por su derecha, que dice que gobierna la derecha, le puedes llamar el verdadero hombre. Ish Yemini. Oglami Jerusalén, viene de Jerusalén, que de ahí vienen los valores. Los valores vienen de ese lugar llamado Jerusalén. ¿Alguien sabe por qué se llama Jerusalén? Es algo interesante. Escuchen. Viene el hijo de Shem. ¿Cómo se llamaba el hijo de Shem? Malquitzedek. Malquitzedek era el hijo de Shem ben Noach. Y Abraham se lo encontró cuando fue la guerra de los 4 reyes, con los 5 reyes. Y dice Malquitzedek Melech Shalem. O sea, a Jerusalén le llamaban Shalem. Shalem es de ser completo, de llegar a la plenitud, llegar a ser grande, llegar a ser un don alguien. Cuando vas poco a poco haciéndote de tu verdadera identidad. Pero Abraham vino cuando llevó a Isaac a la Quedá, le llama Yeraé. Yeraé es de temor de grandeza. Entonces dice Dios, ¿y ahora qué hago? Si le voy al hijo de Noach, Shem, le tengo que llamar Shalem, a ese lugar. Si voy como Abraham vino, le tengo que llamar Yeraé. ¿Sabes qué? Hacemos paz y le llamo los dos. Yerushalem. Yerú como Abraham de Yirá, un lugar que genera
resplendor, grandeza, honor, prestigio, el lugar de Dios, que te lleva a ser Shalem, que te lleva a ser grande, que te lleva a la grandeza. Por eso Mordejai, Hoglami Yerushalayim, aunque estamos afuera, aunque estamos en el Galut, me dijo ayer una persona una frase que me fascinó. Me dijo que quiere ir a Israel, que todo haya paz, que haya verajá. Y le dije, ¿cuándo vas? Me dice, no, rabino, está usted equivocado. A Israel no vamos, a Israel regresamos. Me fascinó. Tiene razón. A Israel es la casa, regresas a la casa, regresas a la Kedushá de Eretz HaKodesh. Por eso dice, busca a esas personas que tienen el ícono, el ejemplo, la luz de Jerusalén. Hacer Oglami Jerusalén. Yehonia Melech Babel, que es Yehonia de Mejín. Mejín es que se prepara, que cada uno es rey de sí mismo y se prepara para ser alguien exitoso. A ese búscalo. ¿Y sabes cuál es la prueba? Que él, el Ish Yehudí, Omenet Hadasa. ¿Qué es Omenet Hadasa? Él dirige y educa a Esther. Otra vez, ¿quién es Esther? La necesidad del mundo, la necesidad de la vida mundana. Pero ¿quién dirige a quién? Omenet Hadasa, sí, viaja, compra, todo. Pero cuando hay que tomar decisiones de quién dirige, nada más quiero que te cuestiones si tienes una Vashti o tienes una Esther. ¿Te tienen atrapado o tú dominas a? Es la diferencia entre las dos reinas. Una es Vashti y otra es Esther. Y aquí busca a esas influencias positivas que es Mordejai, que sabe dirigir a esa parte mundana. Vaibahel et tambrukea betmanotea. A Esther la hicieron bella. Hegai Seris Anashim, a esta mujer Esther, la hizo bellísima. Porque sí, el mundo tiene que ser bello. El mundo no es un problema. El mundo no es feo, que hay que... No, al mundo hay que hacerlo bello. Hay que hacerlo bonito. Hay que darles atención. Pero, mamar Mordejai Esterosa. Pero con la condición que todo lo que dice Mordejai es lo que hay que llevar a cabo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Quién gobierna a quién? Y esa parte de la historia nos sigue contando que había un Bigtán Bateresh. Porque Mordejai ya está en un lugar especial y de repente vienen dos tipos que quieren matar ¿a quién? Al rey Ahasverosh, y que hablaban un lenguaje llamado Tarshi, que aparentemente nadie entiende, pero había un personaje que sí lo entendía, que se llamaba Mordejai, y entiende que quieren Lishloach Yad Bamelech Ahasverosh. Cuando bien, ¿ustedes qué creen? Que cuando dominas al Yetzer Hará, a esa Vashti, y tienes contigo a Esther, ¿tú crees que ya no hay Yetzer Hará? No, mi vida. El Yetzer Hará es hasta los 120 años. Y va a venir un Bigtán Bateresh que van a querer hacer caer a ese rey que se llama Ahasverosh, que eres tú. En esta parte nos quedamos, Bezrat Hashem. La próxima clase voy a cerrar con todo lo que es la parte de la amidá, quiere decir de forjar la verdadera identidad y lo que es Yemez Zikna, la última parte de la vida, que Hashem nos dé larga vida y salud. Pero cuestiónense algo, ya terminamos la parte de la juventud. Ya estoy dispuesto a dejar el pasado y realmente empezar a poner en línea las cosas y ser un don alguien, a dominar a Esther y no que Vashti me domine a mí. A lo mejor vale la pena cuestionarse, porque ese es el verdadero concepto profundo, no la vestimenta de Purim, que es la historia, sino lo que va adentro. ¿Dónde estás tú, rey Ahasverosh? Para que realmente te alegres y entonces logres la Yehudí Mayetá, orá, esa luz. Besimjá, la verdadera, besazón vikar. ¿Sabes cuándo? Cuando Asher ishletu a Yehudim hema besonehem, que tú gobiernas a ese enemigo que tienes en la vida cotidiana. Y Rabotay, ¿cuál es la tristeza? ¿Por qué Purim siempre hay disfraces? Porque hay un disfraz que tienes que no te has podido quitar. Y me duele mucho, y lo hablo cada año y lo vuelvo a repetir. Cada año Purim es la fiesta más grande que Kippur. Y tristemente es la más degradada
peor que cualquier otra fiesta. Hay risas que no son reales. Hay tomar que es para tirarse. Como dicen, la Torá permite hasta atrás. No es cierto. ¿Saben cuál es el concepto de emborracharse? Quiero ver cuál es tu verdadera identidad, no la disfraces. El disfraz se quita cuando tomas, eso lo saben todos. Y quiero ver cuál es tu verdadera identidad. El que cree que todavía no la puede revelar, que no tome. Hasbe Shalom puede ser contraproducente. Pero yo quiero que tú seas realmente honesto contigo mismo y dite a ti mismo, ¿realmente ya me quité el disfraz? Y soy el verdadero, el que Dios quiere, el que Dios busca, y eso te traerá a la verdadera alegría. Y termino. Por eso, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Se va subiendo la alegría hasta el día de Purim, que la alegría te lleve a que te des cuenta que estoy logrando cosas, que ya yo estoy llegando a una cúspide para que el día de Purim, cuando leas la Megilá y te la transmitas a ti mismo, digas, yo soy ese Mordejai que ha influenciado para bien a ese rey Ahasverosh que soy yo, y logro gobernar a Esther, y no Vashti que me gobierne a mí.